De mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo.
piensas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Conozco a Cristo.
le sirvo, más dulce será. Descansando está y con sus ojos llenos de amor se postra ante él, como otras madres que llevaron sus hijos al Señor. Ella lo trae hasta el altar y se lo entrega a Dios. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. El padre ve a su hija salir a pasear. No quiere preocuparse, pero ya tarde es. Y en la oscuridad se postra ante Dios y ofrece en silencio una oración y espera su llegada. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. Doquiera haya
otro hijo más, Señor.
Jesús dice, ven, de estas aguas tú puedes beber. La sed de tu alma yo mitigaré. Esa es la invitación que Cristo nos hace y por ese motivo es que siempre nosotros vamos a la fuente de agua eterna. Y esa fuente es Cristo, que a través de su palabra nos ha dejado escrito todo lo que es para nuestro bien, para nuestra bendición y para nuestra salvación. Y es por eso
que cada día nosotros nos acercamos a esa fuente de agua, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él murió por nosotros y por eso nosotros le amamos y queremos estar algún día donde Él está. Bienvenidos amigos, tengan todos ustedes un feliz sábado. Hoy es un sábado más que estamos en esta tierra, hoy sábado 17 de abril del 2021. Y para empezar vamos a cantar, como siempre nosotros lo hacemos. Vamos a entonar el himno número 33. Y para eso voy a compartir mi pantalla para que todos podamos ver la letra y escuchar el himno y también a la vez poder cantar. Cantemos todos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana venimos a ti porque queremos agradecerte por todas las bendiciones que siempre tú nos das. Y también porque queremos aprender de tu palabra, queremos saber más de ti. Y Señor, tenemos la firme esperanza de que algún día tú vas a venir a llevarnos a morar contigo en los cielos. Y es por eso que queremos hacer tu voluntad, queremos seguirte. Y por ese motivo también todos los sábados nos reunimos para estudiar tu palabra. Pedimos ahora tu bendición, quédate con nosotros, quédate con cada uno de los que estén viendo en este momento este programa y por los que luego lo verán. Señor, también mora en sus corazones y danos tu luz para poder entender tu palabra. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente un feliz sábado tengas todos ustedes, queridos amigos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y para eso vamos a hacer un pequeño repaso. Ya siempre es importante hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos estudiado hasta ahora para que aquellos que recién se conecten y recién vean esta serie puedan tener el contexto de lo que ya hemos visto antes. El estudio que estamos llevando a cabo durante estas últimas semanas es el estudio que se denomina la justificación por la fe. Y habíamos estudiado que la justificación, que es un término teológico, lo que significa realmente es el perdón. Es decir, cuando yo me arrepiento, cuando tú te arrepientes de los pecados que cometes, Dios te perdona. Es decir, Dios te justifica y te considera justo, como si nunca hubieras pecado.
A eso se llama justificación. Pero no solamente es eso, sino abarca una serie de conceptos que nos van a permitir llevar a cabo y hacer la voluntad de Dios. Y también nos van a permitir finalmente, por gracia, por la gracia de Dios y por la muerte de Cristo Jesús, nos van a permitir finalmente ser salvos. ¿Y qué significa ser salvos? Bueno, ser salvos significa que vamos a librarnos de la muerte. ¿Pero de qué muerte? De la muerte segunda que habla la Biblia. Porque en la Biblia, todo el mensaje, todo el evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje es un mensaje de salvación, es un evangelio. Y lo que nos muestra Dios en su palabra es cómo es que nosotros llegamos a ser salvos y todo lo que Dios hace en favor de nosotros, para que finalmente, cuando Cristo venga, nos lleve a morar por Él. Si Dios quisiera, si Él pudiera hacerlo, pero no puede hacerlo, ahorita les voy a explicar por qué, si Él pudiera hacerlo, haría salvos a todas las personas que han vivido desde Adán hasta la última persona que vaya a vivir en esta tierra. Pero Dios no puede hacerlo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios nos ha creado con libre albedrío. Es decir, nosotros tomamos la decisión de aceptar o no aceptar la invitación que Dios nos hace. Dios nos invita a aceptar la muerte de Cristo en la cruz como sustituto de nuestra muerte que nosotros debíamos de sufrir. Entonces, Él ya murió por nosotros. Y nosotros, si deseamos y si aceptamos esa invitación, vamos finalmente a ser salvos. Pero a aquellos que no acepten la invitación, Dios no los obliga. Por eso, hace un momento dije que Dios no puede hacer salvos a todas las personas que han vivido en esta tierra y que vivirán, porque eso depende de cada persona. Es una decisión personal. Y por eso es que Dios no puede obligar, Él jamás va a obligar a que le obedezcan. Cada cual decide si le obedece o no le obedece. De igual forma, la salvación es por decisión propia. ¿Y gracias a qué? Gracias a que Cristo algún día murió en la cruz y nos ofreció esa salvación. Entonces, habíamos nosotros estudiado en la palabra de Dios de que la justificación es el perdón. Dios me perdona y a partir de ese momento yo soy justo. Es decir, esos pecados que yo he cometido son perdonados y Dios me considera como si nunca los hubiera cometido. ¿Eso qué significa? Significa que la justicia de Cristo me es atribuida a mí como si fuera mi justicia, pero realmente no lo es. Es una justificación que se da en función a la muerte de Cristo en la cruz. Él ya pagó por nuestra muerte segunda. Entonces, por eso es que nos considera Dios justos cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces, pero ahí no termina el proceso de salvación. Muchos dicen que simplemente yo me arrepiento, me perdona Dios y finalmente ya soy salvo. Y una vez que ya soy salvo, para siempre voy a ser salvo. En realidad ese concepto no está en la Biblia, no es un concepto bíblico, sino que es un concepto que se ha ido desarrollando a través de los años y la mayor parte del mundo cristiano cree en eso. Pero la Biblia jamás menciona eso y lo que hemos estudiado hasta ahora es que en el momento que Dios me justifica, o sea que Dios me perdona,
Dios también en ese momento me santifica. ¿Y qué significa santificar? ¿Qué significa ser santo? Significa ser apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. El decir que cuando Dios ya me justificó, me perdonó y me salvó, y después, si como estoy en este mundo va a ser para mí normal cometer pecado, entonces lo que estamos diciendo en realidad es que Dios no quiere que nosotros seamos restaurados a su imagen. Eso es lo que significa decir de que no hay problema porque una vez que fuiste salvo ya para siempre vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque eso también, ese concepto que no está en la Biblia, dice que una vez que la persona ha sido salva y para siempre va a ser salva, después va a ser normal cometer pecados. Es decir, Dios no quiere que nosotros seamos restaurados a su imagen. Pero en la Biblia, ya eso lo hemos estudiado en las semanas anteriores, el objetivo de Dios no es solo perdonar, sino que Dios quiere que seamos restaurados a su imagen. Entonces, durante nuestra vida, nosotros, para lograr eso, tenemos que estar en comunión constante con Cristo, con Dios. Todos los días tenemos que entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ejemplo. Cristo murió en esta tierra, pero durante su vida, Él, con esa naturaleza humana, exactamente igual a nuestra naturaleza, con tendencia al mal, y eso también ya lo hemos estudiado. Si ustedes desean ver los estudios anteriores, ingresen al canal, ahí hay una lista de reproducción, bueno, hay varias listas de reproducción, y ahí ustedes en el tema de justificación por la fe van a encontrar los videos donde se explica al detalle, utilizando la palabra de Dios, cuál es ese proceso de santificación y por qué Dios quiere que seamos restaurados a su imagen. Dios no solo quiere perdonarnos, Dios adicionalmente quiere que seamos restaurados a su imagen, y por eso Cristo nos dio ejemplo, de tal forma de que nosotros vivamos como Cristo vivió. ¿Y cuál fue el secreto? ¿Qué hizo Cristo para poder vencer? Porque Cristo, cuando estuvo en esta tierra, tuvo la naturaleza que nosotros tenemos y jamás usó su poder, ni para vencer las tentaciones, ni para hacer milagros. Eso también ya lo hemos estudiado. Él pedía a Dios y Dios era quien hacía todo, ¿no? En Juan hay un versículo que dice que Él, o sea, Cristo, de sí mismo no hacía nada, sino que todo lo hacía a través del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir su ejemplo. Y Cristo a sus discípulos en algún momento les dijo, y cosas mayores que estas haréis, cuando Cristo sanaba a los enfermos. Entonces, el secreto para triunfar en esta vida es llegar a estar en comunicación, en comunión constante con Dios. Y para eso vamos a continuar abriendo la Biblia, porque todos los sábados nosotros tenemos nuestro estudio fundamentado completamente en las Sagradas Escrituras. Todo lo que acabamos de mencionar tiene fundamento bíblico y, como les dije, está en los videos que están almacenados en la lista de reproducción de Familia Cristiana, del canal de YouTube Familia Cristiana. Bueno, para empezar con el primer versículo, vamos a analizar cómo es que las Sagradas Escrituras describen a Dios. Y para eso
vamos a Malaquías 3:6. Entonces aquí en Malaquías 3:6 dice el profeta Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios, a través de toda la eternidad, siempre ha sido el mismo. ¿Y por qué? Porque Él es perfecto, Él es omnisapiente, omnipresente, conoce el pasado y conoce el futuro. Entonces, al conocer, tener un conocimiento, es decir, al ser omnisapiente, hace que Dios sea perfecto. O sea, Dios es perfecto. A eso se llama perfección absoluta. Y es el atributo único que se asigna a Dios. A ningún otro ser creado en el universo se le asigna ese atributo. Es decir, el único que tiene perfección absoluta es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, Dios tiene perfección absoluta. Y alguien se podría preguntar, ¿y los ángeles? Los ángeles fueron creados perfectos, pero no tienen perfección absoluta. Y eso vamos a ir analizándolo en unos momentos. Ahora, hay otra pregunta. Si las Sagradas Escrituras describen de esa forma a Dios, ¿y a Jesús cómo lo describen? Y fíjense, esta definición es similar a la anterior. El apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que también, como Jesús es Dios, tiene ese atributo de perfección absoluta. Cuando vino a este mundo, durante ese periodo, desde que se encarnó en la Virgen María, de la Virgen María nació Jesús como un bebé, hasta que murió, Cristo tuvo la naturaleza humana. Esa naturaleza que habíamos dicho que tiene tendencia al mal, pero que no es pecado. Entonces, Jesús, al ser Dios, también tiene perfección absoluta. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es la pregunta que también nosotros podríamos hacernos después de saber que Dios tiene perfección absoluta. Entonces nosotros sabemos que no somos perfectos, pero ¿qué naturaleza tenía el ser humano luego de ser creado? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿ellos qué naturaleza tenían? ¿Tenían naturaleza perfecta? Es decir, ¿tenían perfección absoluta? Bueno, la respuesta ya la hemos dado, y es que no. Porque Adán y Eva no conocían el futuro, ni conocían el pasado. Entonces, fueron creados perfectos en su naturaleza, pero no tenían esa perfección absoluta que es atributo de Dios. Entonces, fíjense, en Génesis dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vio todo lo que había hecho Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen. Pero naturalmente, al ser un ser creado, el ser humano no era Dios, y por lo tanto no tenía los atributos de Dios. En su naturaleza, en su constitución, fue hecho perfecto, tanto física como espiritualmente, porque para él, para Adán y para Eva, era natural obedecer. Entonces,
Entonces, a ver, vamos a tener unos 3 segundos. Ya. Entonces, como ustedes saben, la transmisión, no tenemos un estudio para hacer la grabación, sino que la realizo en mi casa, ¿no? Pero bueno, sigamos. Estábamos diciendo de que Dios hizo al hombre perfecto en su naturaleza, pero no con la perfección absoluta, sino en su constitución física, en su constitución espiritual, porque era natural para el ser humano, luego que Dios lo creó, era natural hacer el bien, no era natural hacer el mal. Entonces, en su corazón, Dios había impregnado su ley de tal forma de que era normal para el hombre obedecer a Dios y no conocía el mal. Así fue creado el ser humano. Pero ¿qué pasó? Después de que el hombre pecó, Eva fue engañada y Adán, que no fue engañado, aceptó seguir el mismo destino que Eva. Entonces los dos cayeron en pecado. Y esa naturaleza anterior, en la que era más fácil para el hombre hacer el bien, era normal, era como respirar. Pero después que pecó, resulta que cambió su naturaleza. Y a partir de ahí fue más fácil para él hacer el mal que hacer el bien. Y la pregunta es, como nosotros hemos heredado esa naturaleza, y esto también ya lo vimos hace 3 sábados, nosotros hemos heredado la naturaleza con tendencia al mal, pero no hemos heredado el pecado. Es decir, al nacer un ser humano no es pecador. Un ser humano es pecador cuando decide pecar. Ese es el verdadero concepto bíblico respecto al pecado. Es falso decir que cuando el ser humano nace ya tiene el pecado de Adán. Eso es falso. Porque en la Biblia también hemos visto muchos textos. Uno de ellos dice, el alma que pecare, esa morirá. El padre no se hará responsable del pecado del hijo, ni el hijo se hará responsable del pecado del padre. Eso lo hemos visto. Y clarísimo es ese texto que hace referencia a que el pecado es decisión propia, no es una herencia. Lo que heredamos sí es la naturaleza con tendencia al mal, pero no es el pecado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga y resucite a todas las personas que han creído en Él y que le han amado y le han obedecido? Esa es la pregunta, y para eso vamos a ir a la Biblia. 1 Corintios. ¿Qué dice 1 Corintios en el capítulo 15? Y aquí vemos lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Aquí, en los versículos anteriores, está hablando de la venida de Cristo. Y aquí está el apóstol Pablo, está explicando acerca de la resurrección. Dice, se siembra en corrupción, o sea, nuestra naturaleza es corruptible. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios, cuando venga Cristo por segunda vez, nos va a dar un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza. Seguimos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. El apóstol Pablo aquí está queriendo decir que no todos los que vivimos vamos a morir, porque cuando Cristo venga es posible, nosotros actualmente, que ya vemos que las señales están indicando que la venida, el retorno de Cristo está muy cercano, entonces es posible que nosotros veamos la venida de Cristo. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo. No todos iremos al descanso, no todos iremos a la tumba, pero todos seremos transformados.
los que murieron y los que sigan vivos al momento de la segunda venida de Cristo. Todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces aquí, este versículo 52 nos está diciendo que aquellos que murieron van a resucitar, pero en realidad Dios les va a dar una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo, de tal forma que ya no exista esa tendencia al mal. A eso el apóstol Pablo se refiere, que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, los que vivimos, los que vivamos al momento de la segunda venida de Cristo, vamos a ser transformados. Vamos a tener una nueva naturaleza en la que ya no exista la tendencia al mal. Y allí es que se da ese proceso de glorificación. A esto llama el apóstol Pablo glorificación. Es decir, el proceso de salvación tiene 3 etapas. Primero es la justificación o perdón. Inmediatamente en ese momento también lo que ocurre es la santificación y que dura durante toda la vida. Ese proceso de santificación consiste en que diariamente yo tengo que estar en comunión con Dios para que Dios me libre del pecado, para que Dios haga que yo pueda vencer al pecado, no por mí mismo, sino porque Dios me da el poder. A eso se llama santificación. Y finalmente, cuando Cristo venga, la tercera dimensión de la salvación es la glorificación. Cuando Cristo nos transforme y nos haga incorruptibles. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A partir de ese momento seremos incorruptibles y tendremos la vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos da. En resumidas cuentas, al final de este mundo, Dios lo que va a hacer es nos va a transformar completamente. Vamos a permanecer con nuestra identidad, es decir, con nuestro carácter lo vamos a mantener y lo que Dios va a cambiar es esta naturaleza con tendencia al mal. Entonces, justamente aquí vamos a contestar esta pregunta que dice, ¿qué es lo que debemos de hacer luego de haber sido justificados? Es decir, una vez que Dios me perdona, ¿qué tengo que hacer? Aunque ya lo hemos explicado, vamos ahora a abrir la Biblia. Es decir, después de que ocurre el perdón, después que acepto a Cristo en mi vida, me entrego a Él a través del bautismo, me bautizo y a partir de ese momento, de manera pública, manifiesto que estoy entregando mi vida a Dios y quiero librarme del pecado. Quiero que Cristo me dé el poder para vencer al pecado. Entonces, luego de que ocurre eso, somos santificados. ¿Pero qué debemos de hacer? Y fíjense, Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, una vez que decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón y lo testificamos públicamente a través del bautismo, nuestra vida debe estar dedicada a Dios.
Y cuando me refiero a dedicada a Dios no significa que voy a cambiar de actividad o voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de profesión, no. Lo que Cristo se refiere es que en todas las actividades que yo haga, en primer lugar tengo que tener presente a Dios. A eso Cristo se refiere como amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo nuestro ser. Eso es lo que Dios pide de ti, es decir, una entrega total. Y ese es el significado final del bautismo, ¿no? Cuando nos bautizamos, nosotros no solamente nos bautizamos porque queremos decir que Cristo me ha perdonado. Es decir, no solamente que ya fui justificado, ya soy justo, sino lo más importante es que a partir del bautismo, lo que yo quiero decirle al mundo y también a Dios es que quiero entregarme a Él. En todas mis actividades que yo tenga, sea laborales, sea deportivas, de recreación, de descanso, todo lo entrego a Dios. A eso Cristo se refiere como amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A eso se refiere. No es cierto que una vez que Cristo me perdonó, soy justificado, soy salvo y para siempre voy a ser salvo. No, el mensaje aquí está. O sea, yo tengo que dedicar mi vida a Él y seguirle. ¿Qué significa seguirle? Seguirle significa andar con Él. ¿Y qué significa andar con Él? Es hacer su voluntad. Vivir con Él, vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? En resumen, vivió sin pecado. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. No es solamente perdonarnos. Dios quiere hacer en nosotros, quiere lograr en nosotros un cambio en nuestro corazón. Y por eso que Dios nos llama a ser santos. Cristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No en el sentido de la perfección absoluta que habíamos visto, que es una perfección que tiene Dios, es un atributo que Dios tiene, sino esa perfección de querer hacer la voluntad de Dios, y cuando estemos comunicados con Él constantemente, va a ser más fácil hacer su voluntad. Y por lo tanto, si eso es más fácil, pues el pecado ya no va a estar en mí, porque no voy a cometer pecado. Claro. También el apóstol Pablo dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque es posible que ante alguna situación podamos caer en pecado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, quiere transformarnos, quiere que nuestra vida esté dedicada a Él. Y aquí hay otro versículo que Cristo también, cuando vivió, lo cumplió. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Dios no solo quiere en algún momento perdonarte, sino quiere que guardes sus mandamientos. Y también ya hemos visto, ¿no?, que existen muchas religiones en el mundo que dicen que cuando el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, 2:15, 2:16 habla de que los mandamientos fueron clavados en la cruz, en realidad no habla, lo que está diciendo es que todos aquellos ritos que apuntaban a que Cristo iba a venir a morir por nosotros, todo eso cesó. A eso se refiere el apóstol Pablo. No se refiere a la ley moral de Dios. ¿Y qué hacen muchos? Bueno, dicen que la ley fue clavada en la cruz, la ley moral. ¿Y qué hacen? Cumplen 9 mandamientos y uno dicen que ya no
ya no está vigente. Entonces, ahí hay una situación ilógica, ¿no? O sea, guardan 9 mandamientos y uno ya no lo guardan. Pero el mensaje de Cristo fue muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ese proceso, habíamos dicho que la vida cristiana tiene, el proceso de salvación tiene 3 dimensiones. Justificación, que también se denomina perdón, es lo mismo. Santificación y glorificación. Entonces, cuando hablamos del crecimiento en la vida cristiana, estamos hablando del proceso de santificación. Y para eso vamos a leer en Marcos 4:28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Decía además, se refiere a Cristo. Cristo dio muchas enseñanzas a través de parábolas. Y en este caso dijo: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Cristo? Fíjense, acá está hablando acerca del crecimiento del trigo. Cuando se siembra, bueno, primero a través de una semilla y empieza a crecer un poquito, ¿no? Primero es hierba, luego espiga y después el grano empieza a llenar la espiga. Pero la pregunta es: ¿en qué etapa de este proceso de crecimiento de la semilla la planta es perfecta? A ver, vamos a dar 10 segundos para que podamos pensar. Repito la pregunta: ¿en qué etapa del crecimiento de esta semilla que se siembra, de esta planta, en qué etapa de la vida de esta planta esa etapa es perfecta? Ya, la respuesta es en todas las etapas. ¿Por qué? Porque para que la semilla o la planta llegue a dar fruto, pues tiene que pasar por todo ese proceso. Cuando recién está creciendo, en ese momento es perfecta, porque es necesaria esa etapa, que empiece a crecer. Primero hierba, después va creciendo la espiga. En ese momento, para esa etapa, es perfecta la planta. Y luego sigue creciendo, y cuando llega a dar fruto, también es perfecta. Entonces, es un proceso, y a eso se refería Cristo cuando hablaba del reino de Dios. Dice: así es el reino de Dios. Es decir, ¿qué es el reino de Dios? Somos todos nosotros. Y cada persona, cuando se transforma, Dios la transforma. ¿Qué pasa? Va creciendo en la vida cristiana. Y metafóricamente, primero es hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Así es el proceso en la vida cristiana. Ahora la pregunta es: ¿y qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Cuál es su plan? Y bueno, esa pregunta la vamos a contestar utilizando Efesios 4:13. Y fíjense, el objetivo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y naturalmente aquí, en realidad lo que se refiere es al ser humano, ¿no? Hombres y mujeres. Repito, dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que a través del conocimiento de Cristo, nosotros vamos a llegar a ser perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, de acuerdo al versículo anterior, vamos a regresar.
porque en el reino de Dios, pues se lleva a cabo un proceso de crecimiento. Cada persona va creciendo espiritualmente. Entonces, aquí en Efesios 4:13, el apóstol Pablo lo que dice es que a medida que vayamos conociendo al Hijo de Dios, vamos logrando la perfección. No la perfección absoluta, repito, sino esa perfección en la naturaleza en la que cada vez que nosotros aprendamos más de Dios, lo que va a pasar es que cada vez va a ser más natural en nosotros hacer el bien que hacer el mal. Entonces se dan cuenta, ese es el proceso de santificación. Poco a poco, ya esa naturaleza, que la voy a tener hasta que Cristo venga, porque habíamos analizado de que recién cuando Cristo venga a la tierra nos va a transformar, nos va a dar un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza. Pero mientras estemos en este mundo, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que vayamos creciendo en la fe, ¿y eso qué significa? A medida que vayamos conociendo al Hijo de Dios, aquí está. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, vamos conociendo cada vez más a través de su palabra a Cristo. Entonces, finalmente, cuando Cristo venga, nos va a transformar y nos va a dar una nueva naturaleza. Y termina este versículo diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, de tal forma de que nosotros, o para nosotros, sea más fácil, o sea más difícil hacer el mal, vayamos rechazando el mal y vayamos aceptando el bien. Y poco a poco en nosotros va a ser más natural hacer el bien. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que vamos a llegar a ser, a medida que crezcamos espiritualmente, que lleguemos a ser hasta que lleguemos a ser como un varón perfecto. ¿Qué más? ¿Eso lo logramos solos? ¿O cómo se logra? Naturalmente solos no lo podemos hacer. Dios logra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, fíjense, 1 Juan 3:9. ¿Qué dice el apóstol Juan? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Un versículo más para todos aquellos que dicen que es normal, es natural, a pesar de que somos salvos y para siempre salvos, pues está bien que de vez en cuando cometamos pecado. Pero aquí, ¿qué dice el apóstol Juan? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Clarísimo, ¿no? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, Dios no solo quiere perdonarnos, sino que quiere lograr en nosotros esa transformación que significa que vamos a rechazar al pecado. Y finalmente, cuando Cristo venga, nos va a dar una nueva naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué más hace Cristo por nosotros? Y fíjense, nuevamente aquí es clarísimo. Ahora, Judas, no me refiero, acá hay una aclaración, Judas, el que escribió esta epístola, no fue Judas Iscariote el que traicionó a Jesús, sino fue Judas Tadeo. Ya, son diferentes Judas. ¿Qué dice Judas Tadeo aquí? Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a reflexionar un poquito. ¿Qué significa
no tener una caída. Naturalmente aquí Judas está hablando de una caída en el sentido espiritual, es decir, no tener pecado. ¿Y qué más nos dice Judas? Dice, y presentaros sin mancha. Cuando en las Sagradas Escrituras se habla de mancha, ¿a qué se refiere? Se refiere al pecado. Dice, nuevamente vamos a leer, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, cuando se refiere a aquel, se refiere a Cristo. Cristo que tiene el poder para que nosotros, si lo deseamos, no caigamos en pecado. Ese es el mensaje de salvación. No es solo perdón, es también esa segunda etapa que es santificación. Y finalmente, cuando Cristo venga, vamos a experimentar la tercera etapa de la salvación, que es la glorificación. Entonces, ahora sí ya tenemos mucho más claro cómo es el proceso de salvación. No es solamente un punto en nuestra vida, sino es toda una etapa hasta que vayamos al descanso o hasta que Cristo venga, si es que seguimos vivos, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, ¿y nosotros qué podemos lograr? Y la respuesta es todo. No porque tengamos esa capacidad propia, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Dios nos dice, que vamos a poder hacer todo en Cristo porque Cristo me fortalece. Esa es la promesa. Y ese es el llamado que ahora Dios te hace. ¿Y cómo se logra? Eso ya también lo hemos explicado. A través de la palabra de Dios, se logra a través de la comunión diaria. Diariamente, al levantarse, hay que estudiar la palabra de Dios. Dedicarse a Él para tener el poder de vencer las tentaciones. Y con eso, finalmente, entregar nuestra vida a Dios. Y ese es el llamado que hoy Dios te hace. Dios quiere no solo perdonarte, no solo tocar en un momento tu corazón, sino que quiere transformar tu vida y que toda tu vida estés en comunión constante con Él. ¿Para qué? Para que te dé el poder de vencer. Y con ese poder vas a lograr que Cristo more en tu corazón. Y va poco a poco, esa tendencia al mal va a hacer de que disminuya en ti y que tengas el poder de vencer. Esa es la invitación que ahora Dios te hace y también es mi deseo de que puedas acercarte a Dios diariamente y de esa manera seas una bendición para tu familia y para todos los demás. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sabemos que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos la capacidad de vencer. Y por eso es que siempre queremos estar de tu lado, queremos estar en comunión contigo. Danos el poder para vencer, danos el poder y la voluntad para poder decidir cada día acercarnos a ti. En esta nueva semana que empieza dentro de pocas horas, bendice a cada hijo tuyo y, Señor, mora en cada uno de nuestros corazones. Esto te lo pido sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy. Y antes de despedirnos, quisiera invitarlos a que ustedes se suscriban al canal de YouTube de Familia Cristiana
y activen la campanita para que automáticamente les lleguen los mensajes de inicio de la programación automáticamente y ustedes puedan tener en el momento preciso la posibilidad de ingresar al canal para compartir con todos nosotros el estudio de la palabra de Dios. Es mi deseo que tengan un feliz sábado, una feliz semana, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo el próximo sábado a las 10:30. Empieza la transmisión de música cristiana durante media hora y a las 11 de la mañana, hora de Lima, Perú, estaremos transmitiendo el estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.